Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que comienza con estos adelantos. La Organización Internacional del Trabajo adopta recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en las industrias textil, de la confección, del cuero y del calzado. El cambio climático multiplica por 8 la frecuencia con la que se alcanzan temperaturas récord. Sindicatos europeos reclaman empleos dignos para trabajadores de plataformas digitales. Mujeres trabajadoras del hogar en Iberoamérica esperan una legislación que las proteja. Abrimos nuestra columna editorial con Jordania Ureña, secretaria de Políticas Sociales de la CCA, invitando a la conferencia sobre comunicación del próximo 27 y 29 de octubre. El papel de la comunicación sindical y los medios alternativos fue sustancial en la lucha contra la ofensiva neoliberal, el desmantelamiento de la legislación laboral y las redes de protección social, así como también en la venta de empresas públicas y estatales relevantes. De igual forma, en el combate a golpes de Estado y ataques a la democracia. Esto y otros temas vamos a debatir en nuestra primera conferencia continental de comunicación sindical que será realizada entre los días 27, 28 y 29 de octubre. Les invito a participar de este desafío. Las inscripciones aún están abiertas hasta el 15 de octubre. No te la pierdas. Vean ustedes, el cambio climático multiplica por 8 la frecuencia con la que se producen temperaturas récords. Los cambios que se han producido en el clima durante la última década han favorecido que la frecuencia de temperaturas en récord sea 8 veces mayor de lo que cabría esperar sin los efectos de la crisis climática, según un estudio internacional liderado por la Universidad Complutense de Madrid. La investigación, en la que también ha participado el Instituto de Geociencias, estima además que 1 de cada 4 nuevos récords de precipitación que se han alcanzado durante el mismo periodo está causado por el cambio climático. Así, el equipo de expertos ha concluido que el calentamiento global es directamente responsable del alza en la frecuencia de extremos cálidos y precipitaciones. Aunque los cambios observados en la temperatura global son aparentemente pequeños, sobre los 0,2 grados centígrados por década, han producido un aumento desproporcionado en la frecuencia de extremos, ha explicado en un comunicado el investigador del Departamento de Ciencias de la Tierra y Astrofísica de la UCM, Alexander Robinson. Su inusual amplitud habría sido imposible sin el calentamiento global de origen antropogénico, ha agregado. El estudio también precisa que las regiones tropicales, que incluyen países con una menor tasa de responsabilidad en el calentamiento global, son las más vulnerables a sufrir mayores aumentos de los episodios extremos de temperaturas y precipitaciones. Seguimos en tema porque el Premio Nobel de Física este año fue para 3 investigaciones acerca del cambio climático. El Nobel de Física reconoció a 3 investigadores por sus contribuciones pioneras para entender los llamados sistemas físicos complejos, uno de los cuales es el clima terrestre, lo que permite predecir de manera fiable el calentamiento global. El premio se dividió este año en 2 mitades, una para el japonés estadounidense Syukuro Manabe y el alemán Klaus Hasselmann, y la otra para el italiano Giorgio Parisi. Manabe y Hasselmann sentaron la base del conocimiento del clima de la Tierra y cómo la humanidad ha influido en él. El Nobel las reconoce por su modelización física del clima de la Tierra, la cuantificación de la variabilidad y la predicción fiable del calentamiento global. Parisi, por su parte, revolucionó la teoría de los materiales desordenados y los procesos aleatorios desde la escala atómica hasta la planetaria, señaló la Real Academia de la Ciencia sueca, institución que otorga el galardón. Los hallazgos de los premiados demuestran que los conocimientos sobre el clima descansan en un sólido fundamento científico
basado en un riguroso análisis de las observaciones, resaltó en rueda de prensa el presidente del Comité Nobel de Física, Thor Hars Hansson. La Organización Internacional del Trabajo adoptó una serie de sugerencias prácticas para determinadas industrias. Más de 60 millones de trabajadores de todo el mundo se beneficiarán de orientaciones concretas para mejorar la seguridad y la salud en uno de los sectores manufactureros más antiguos del mundo, que será de especial importancia para los países en desarrollo y las economías emergentes. Habiendo pasado los últimos 50 años regulando, haciendo cumplir y en particular promoviendo la seguridad y la salud en el trabajo, puedo atestiguar personalmente que la adopción de este repertorio de recomendaciones prácticas de la Organización Internacional del Trabajo constituye un hito en las industrias del textil, el vestido, el cuero y el calzado, declaró Jukka Takala, presidente de la reunión de expertos que adoptó el código. Queremos garantizar que Rana Plaza no vuelva a ocurrir, dijo Kamrul Anam, vicepresidente de los trabajadores y trabajadoras, en referencia al derrumbe del edificio de la fábrica de ropa de Bangladesh en 2013, en el que murieron más de 1.000 personas. Y el secretariado de la Confederación Sindical de las Américas realizó una visita a sus afiliadas en Costa Rica. Jordania Ureña y Cícero Pereira estuvieron en ese país. El secretariado de la CSA realizó una misión a Costa Rica esta semana. Jordania Ureña, secretaria de Políticas Sociales de la CSA, y Cícero Pereira, secretario de Educación y Formación de la CSA, visitaron la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, la Central Social Juanito Mora Porras y la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses. Durante la misión, el secretariado de la CSA también realizó un encuentro con la Juventud Trabajadora de Costa Rica. Brutal la campaña antisindical, que no es desde ahora, pero que en este momento está siendo bastante cruel en la región, no solo en Costa Rica. Es brutal esta campaña antisindical. Y por eso, estos mensajes que nos llegan, esas fake news, que así es que se le llaman a estas informaciones falsas que ruedan y ruedan y la gente se la cree y la replica, y cómo nosotros y nosotras desde el movimiento sindical nos vamos a preparar para revertir esto. Si sabemos que no es así, que estos mensajes que se le está mandando a la gente son falsos y que hay una acción sindical, hay un trabajo sindical, hay propuestas y perspectivas y posicionamientos sindicales que tenemos que transferir, y yo sé que no todo el tiempo tenemos los fondos, es cierto, no todo el tiempo tenemos el poder económico para hacerlo como lo hacen las transnacionales, como lo hacen todas esas empresas. Además de la agenda con el movimiento sindical, los secretarios se reunieron con la ministra de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, Silva Lara, que habló sobre las políticas de género en el mundo del trabajo. Bueno, un primer compromiso fundamental del Ministerio ha sido enviar a la Asamblea Legislativa el convenio 190 contra la violencia y el acoso en los lugares de trabajo. Es muy importante para el gobierno de Costa Rica garantizar lugares de trabajo saludables y seguros para hombres y mujeres. Tenemos la ventaja además que un grupo de mujeres diputadas en nuestra Asamblea Legislativa hace varios meses había tomado la iniciativa de trabajar en la propuesta de un proyecto de ley para de una vez como país no solo tener ratificado el convenio 190, sino además tener una legislación nacional adaptada a nuestro contexto para la prevención y atención de la violencia y el acoso en los lugares de trabajo. El Congreso de República Dominicana aprobó el convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo. El Congreso Nacional de República Dominicana aprobó la adopción del convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre igualdad de trato a los trabajadores remunerados con responsabilidades familiares. El Comité Intersindical de la Mujer Trabajadora de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, la Confederación Nacional de Unidad Sindical y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos,
Las tres centrales sindicales del país saludaron la decisión del Congreso Nacional y a la vez llamaron al presidente de la República, Luis Abinader, a promulgar la ley y que el ministro de Trabajo proceda a solicitar su ratificación ante la OIT lo más pronto posible como forma de ir cerrando brechas de discriminación y desigualdad en las políticas de cuidados. Y nuestras centrales sindicales aquí, desde luego, orientadas por la CCA, asumieron con mucha responsabilidad acompañarnos en todo este proceso. Lograrlo ha sido todo un esfuerzo, ha sido una estrategia conjunta de voluntades, sobre todo de solidaridad de las mujeres, tanto de la sociedad civil, el movimiento feminista, como de las mujeres sindicalistas y las centrales sindicales. Y desde luego nuestras orientaciones firmes desde la CSA y su Comité de la Mujer. El convenio 156 de la OIT, adoptado en Ginebra, Suiza, el 23 de junio de 1981, tiene como objeto garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, mejorando su condición mediante medidas que satisfagan sus necesidades particulares y mediante medidas destinadas a mejorar la condición de los trabajadores en general. Sindicatos europeos reclaman empleos dignos para trabajadores de plataformas digitales. Integrantes de la Confederación Europea de Sindicatos ETUC, por sus siglas en inglés, reclamaron este jueves empleos dignos para los trabajadores de plataformas digitales como Uber y Deliveroo, durante una protesta frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas. Sindicatos europeos y organizaciones de repartidores y conductores se unieron este jueves en el Día Mundial del Trabajo Decente con el objetivo de exigir una solución a escala europea a la situación del autoempleo forzado de los trabajadores por parte de empresas de plataformas. And we think it's really urgent to deliver decent working conditions for platform in platform work, and this is why we ask to make platform companies respect the rules. Los manifestantes entregaron en la Comisión Europea sus demandas en bolsas de reparto especialmente fabricadas por Lotec con el lema "Haz que las empresas de plataformas respeten las normas". Y lo que venimos a exigir con el resto de compañeros de otros sindicatos europeos es que la Comisión tome la iniciativa de plantear una directiva que armonice y haga homogéneas todas las condiciones laborales de los trabajadores de plataforma en condiciones laborales y para toda la Unión Europea. La ETUC también ha destacado que los sindicatos están ganando casos judiciales en toda Europa para acabar con los falsos autónomos, en muchos casos gracias a la presión de los sindicatos. Huelga sindical en Francia para mejora del salario y del poder adquisitivo. Los sindicatos franceses movilizaron a miles de personas en 200 ciudades de todo el país en protesta por la degradación salarial y del poder adquisitivo de los franceses y para situar los problemas sociales en el centro del debate a 6 meses de las presidenciales. El líder del sindicato CGT, Philippe Martínez, aseguró que no se puede esperar a que pasen las presidenciales para aumentar los salarios del país, que consideró demasiado bajos, al tiempo que reclamó una subida del 20% del salario mínimo. El responsable de Solidaire, Simon Dutel, aseguró que debe situarse en los 1.700 euros. El Frente Sindical considera que la subida de los precios de los últimos meses está dañando el poder adquisitivo de los asalariados. Los manifestantes también protestaron contra la reciente reforma de la indemnización de desempleo y alertaron al gobierno sobre el relanzamiento de las pensiones que quedó aplazada por la pandemia de COVID-19. Mujeres trabajadoras del hogar en Iberoamérica están a la espera de una legislación que las proteja. Millones de trabajadoras del hogar en Iberoamérica esperan una legislación que las iguale con el resto de trabajadores, una demanda que también se da en España, donde el sector afirma que se vulneran constantemente sus derechos. Bueno, ser trabajadora de hogar en España pues es uno de los trabajos muy complicados por las condiciones del trabajo, pero realmente es un trabajo que es muy importante en la sociedad, pero el serlo, al menos que no te encuentres unos empleadores que respeten tu trabajo, pues es un trabajo muy duro, es un trabajo muy precario,
muy duro, muy invisible. Estar dadas de alta en la seguridad social, vacaciones o derecho a paro son algunas de las reivindicaciones que aún persisten. Una realidad que dicen no cambiará hasta que la sociedad no sea consciente de la importancia de las trabajadoras del hogar. Para que esto sea efectivo, yo creo que primero tiene que haber un reconocimiento de este trabajo que nosotras hacemos, que ya nosotras sabemos que es importante. Tiene que haber un reconocimiento de la ciudadanía de que el trabajo que estamos haciendo montones de mujeres y las trabajadoras de hogar y cuidadoras es un trabajo importante y un trabajo que si no lo hiciéramos nosotras, esta sociedad no funcionaría. No naturalizar que los cuidados del hogar pertenecen solo a las mujeres es fundamental para acabar con esta situación, según las ministras de la Mujer y la Equidad de Chile y su homóloga en Argentina, respectivamente. Durante la pandemia realizamos varios estudios, y algunos de ellos con mujeres, donde saltó el denominado hombre cero. Nos encontramos que 4 de cada 10 hombres en nuestro país durante la pandemia dedicó 0 horas a labores domésticas y 6 de cada 10 hombres 0 horas a cuidado o ayudar a los niños o niñas a realizar sus tareas. En Argentina las mujeres cuidan promedio 6 horas diarias y 2 los varones, que dice que esas 4 horas de diferencia diarias, yo siempre hago el cálculo por semana, por mes, y hago el número para que se note que ese es el tiempo que después nos obstaculiza conseguir mejores trabajos, conseguir trabajo formal, poder estudiar, hacer política, dedicarnos al sindicalismo, tener ocio, algo que las mujeres parece que no conocemos. Para este gremio en España la igualdad pasa inevitablemente por una voluntad política real y porque se vigile el cumplimiento de las posibles leyes para las cuidadoras que puedan promoverse próximamente. Hay un pequeño sector que cumple, empleadores que lo hacen bien, que cumplen esta situación, pero es que se puede contar con los dedos de las manos. Tenemos la suerte de encontrarlo, pero realmente tienes que tener esa suerte y nosotras no podemos vivir de tener suerte o no para realizar este trabajo. Mientras tanto, colectivos de trabajadoras del hogar como Territorio Doméstico en España seguirán luchando porque sus compañeras no trabajen en casas donde se vulneran sus derechos. Solo el 37% de la población latinoamericana ha completado su esquema de vacunación contra la COVID-19. Apenas el 37% de las personas en América Latina y el Caribe han sido vacunadas completamente contra la COVID-19, según informó este miércoles la Organización Panamericana de la Salud, OPS. De acuerdo con el organismo, países como Jamaica, Nicaragua y Haití no han alcanzado siquiera el 10% de la cobertura. La directora de la OPS, Carissa Etienne, afirmó en la conferencia semanal que hay una necesidad de que los países con dosis excedentes compartan con las naciones de la región para seguir salvando vidas. Según la organización, durante la última semana se reportaron alrededor de 1,2 millones de nuevos casos de COVID-19 en América y 24,000 muertes relacionadas con el virus. Por esa razón, la organización ha cerrado acuerdos con 3 productores de vacunas, los laboratorios chinos Sinovac y Sinopharm y la empresa farmacéutica londinense AstraZeneca, para comercializar las dosis a través del fondo rotatorio que durante más de 40 años ha surtido de vacunas a toda la región. Ministros de empleo de 10 países en Europa analizan el trabajo decente. Esta y otras noticias en el siguiente compacto informativo. Los ministros de empleo de 10 países de ambas orillas del Mediterráneo occidental se reunieron en el Foro de Diálogo 5+5, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social para tratar sobre el trabajo decente y el fomento de la formación continua en el ámbito laboral, entre otros asuntos. Proporcionar una vía a la ciudadanía a los trabajadores del campo de Estados Unidos es necesario para la agricultura y la economía del país, que le debe respeto a los migrantes que recogen sus frutos y verduras, aseguró el secretario de Agricultura estadounidense, Tom Vilsack.
El primer ministro italiano Mario Draghi instó a los países del G20 a compartir la carga financiera de la transición ecológica para que su impacto no recaiga solo en hogares y empresas, y aseguró que el ritmo del cambio hacia un mundo que proteja el medio ambiente debe tener en cuenta la adaptación del tejido productivo. Los hondureños se merecen elecciones pacíficas y transparentes, dice el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Realmente se merecen elecciones pacíficas, se merecen elecciones que funcionen sin desencuentros, sin animosidad, sin llamados a la violencia. Lo que se necesita es esa, diría yo, madurez, tanto a nivel de las grandes fuerzas políticas, pero también en las 18.400 juntas receptoras de votos, ¿no? Se tiene que haber ahí un compromiso con el país más que con un partido, de velar porque todo lo que se ha acordado a nivel en todos estos años, pues se materialice ese día de forma idónea, ¿no? Y eso va a implicar ese nivel de apego a ciertos valores, a ciertos estándares. Situación muy complicada en Chile. Líderes mapuches aseguran que el gobierno arremete contra ellos. Bueno, el señor Chaguán es un representante fidedigno de la derecha más dura de este país. Más allá de ser presidente de Renovación Nacional, él representa al fascismo, representa la cultura pinochetista, representa un tipo de dictadura de tiempos pasados, y por lo tanto su visión siempre ha sido en contra de los oprimidos y en contra del pueblo nación mapuche particularmente. Ahora está enfrascado en crear las condiciones jurídicas, políticas, para ir en contra de la causa mapuche. Porque no solamente él dice que va a presentar querella contra nosotros, sino contra otros grupos que estamos en la resistencia. Bueno, eso da cuenta de que también hay una mirada de parte de ellos de odio, de racismo, de intolerancia frente a todo lo que son las luchas de nuestro pueblo. Porque la CAM no es un grupo aislado, la CAM cuenta con el apoyo de muchas comunidades, está en muchos procesos de reivindicación territorial, tiene el acompañamiento del pueblo nación mapuche, y por lo tanto nosotros vamos a cumplir 24 años de existencia por lo mismo. Porque acá la violencia la ha impuesto el Estado, la ha impuesto la tosudez, digamos, de los que tienen las tierras usurpadas, y no ha habido de parte tampoco de ningún ente que se haga responsable de decir que la causa mapuche va por un justo camino, en el sentido de que son legítimas nuestras demandas. Nos vamos a Colombia, donde la artista plástica Beatriz González dice que ese pueblo se ha acostumbrado a las muertes y a la violencia. Beatriz González es una de las figuras más destacadas del arte latinoamericano contemporáneo. Intervino en 2009 los 8.957 nichos de los 4 columbarios del Cementerio Central de Bogotá y enmarcó en ellos 8 siluetas de soldados y campesinos cargueros de muertos en un esfuerzo por convertir ese espacio en un sitio de duelo. La artista hizo de este sitio un lugar para aliviar el dolor de las familias que nunca encontraron a sus seres queridos desaparecidos por el conflicto. Yo creo que no toda la gente quiere borrar la memoria, pero yo sí pienso que hay una gran verdad en esa afirmación, porque la gente como que se acostumbró a la guerra, se acostumbró a sus muertos, pero no toda, sino es una pequeña parte la que tiene el poder. Se apoderó de decir esto, la guerra no existe, hay que borrar la imagen de la guerra de la historia. Todo eso ha sucedido, es cierto, pero eso es una mínima parte y desafortunadamente es de parte de los que tienen el poder. Su obra ha sido un homenaje a los desaparecidos, de los que hay unos 100.000 en Colombia, aquellos que nadie buscó o no han sido encontrados. La artista acaba de presentar el libro Beatriz González, Auras Anónimas,
Un testimonio que recoge la lucha por salvaguardar el lugar para que no se olvide lo que ha vivido y sufrido el país. Soy José Sena desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.